Bienvenidos una vez más a este tema que entonces lo hemos titulado La plenitud de los gentiles. Entonces, hablando acerca de la plenitud de los gentiles, es importante mirar, les decía que ya resolvimos la pregunta, ¿a qué es el tiempo? ¿Qué es el tiempo de los gentiles? Dijimos que el tiempo de los gentiles inicia con Nabucodonosor y terminará con el Señor Anticristo, ¿sí? Y entonces dijimos que ese periodo de tiempo lo que harán son los gentiles subyugando a la nación de Israel. Pero aquí en la plenitud de los gentiles, entonces ya el léxico nos cambia, ya es totalmente distinto. Y vamos entonces aquí a mirar qué es la plenitud de los gentiles. Entonces la plenitud de los gentiles se conoce en el léxico escatológico aquel tiempo dado por Dios a las naciones gentiles para salvación, ¿sí? Y es muy importante que usted lo tenga en cuenta, que la plenitud de los gentiles se conoce en el léxico escatológico como ese tiempo dado por Dios a las naciones gentiles para salvación. Su comienzo entonces se dio con la conversión de Cornelio. Recuerde que una vez entonces allí se da el aposento alto, ¿sí? No pasó mucho tiempo después, pasaron aproximadamente 5 o 6 años para que entonces allí Cornelio fuera entonces, le entregara su vida juntamente con su familia al Señor Jesucristo. Y recuerde que allí entonces en Cornelio, recuerde que fue el apóstol Pedro juntamente con otros judíos. Recuerde que en ese tiempo, en ese contexto judío, pues los judíos casi no hablaban con los gentiles, porque los gentiles eran considerados inmundos, eran considerados también perros, eran también considerados como no de pronto beneficiados por Dios, era como por los judíos era rechazado. Incluso los judíos, pues entrar en una casa de un gentil, pues no era algo bien visto por los mismos judíos. Entonces, cuando está allí Cornelio orando, ¿sí? Y cuando está también Pedro orando, entonces el Señor trata con los dos. Y entonces allí usted ve que el Señor le dice a Pedro, mata y come. Precisamente le desplegó un rollo, una visión, ve Pedro allí, le despliega entonces un lienzo y ahí pues no dice la palabra del Señor qué clase de animales le mostró, dice que habían aves, cuadrúpedos, pero yo supongo que le puso puros animales inmundos. Esto pues puedo llegar como a verlo por la reacción de Pedro y Pedro llega y dice, Señor, no voy a comer lo que es inmundo. Entonces el Señor le dice a Pedro, que tenía todavía allí impreso su cultura judía, entonces el Señor le dice, no llames inmundo lo que yo he santificado, ¿sí? Y entonces ahí comienza el Señor a tratar con Pedro para lo que entonces ya después se da, y después entonces usted ve que mandan a llamar de la casa de Cornelio a Pedro, y él viene entonces y allí se da algo muy especial. Así entonces que el inicio de la plenitud de los gentiles se da entonces con la conversión de Cornelio y su familia, que eran gentiles, y termina con el arrebatamiento de la iglesia. Por eso entonces observe lo que tenemos aquí, que el apóstol Pablo habla entonces allí en el libro de Romanos, capítulo 11, versículo 25. Y mire lo que el apóstol Pablo dice allí, porque allí menciona entonces, este término. Dice el apóstol Pablo a los Romanos en el capítulo 11, versículo 25, dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. ¿Sí? Este es uno de los varios misterios que el apóstol Pablo habla en sus diferentes cartas, ¿sí? Y entonces nos dice el apóstol allí, hermanos, no quiero que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, ¿sí? Que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. ¿Qué quiere decir ese endurecimiento en parte? Ese endurecimiento en parte quiere decir que no todos los judíos, escuche muy bien, hablando de la nación como tal,
no todos los judíos van a ser o se van a entregar a Jesucristo en este tiempo, ¿sí? En este tiempo que estamos nosotros viviendo, no todos los judíos se van a convertir al evangelio. ¿Por qué? Porque este tiempo entonces el Señor lo tiene reservado para los gentiles, ¿sí? Ya una vez se da el arrebatamiento de la iglesia, entonces el Señor va a tener un trato con la nación de Israel durante un periodo de tiempo y ya posteriormente entonces el Señor realizará una obra completa en ellos en el desarrollo del reino milenial. Pero entonces mire aquí lo siguiente, claro, hay judíos, ¿sí?, que se han convertido al evangelio en este tiempo, ¿sí? Y entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué? Porque dice el apóstol Pablo que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya que, o sea, ese endurecimiento en parte irá hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, ¿sí? Entonces, mire aquí lo interesante que vamos mirando, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Entonces, aquí continuando vamos a mirar qué significa este término, ¿sí? Lo que significa este término que el apóstol Pablo está expresando ahí en Romanos capítulo 11, versículo 25. Entonces dice, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Entonces, mire, vamos a mirar aquí algunas cosas. Entonces tenemos primero el hasta. Hasta se refiere a un momento específico en el tiempo, ¿sí? Hasta, ¿sí? Se refiere a un momento específico en el tiempo. Ya entonces tenemos la segunda expresión, que es haya entrado, que es la traducción de un verbo griego que se emplea para referirse a alcanzar la salvación, ¿sí? Hasta se refiere a un momento específico en el tiempo, haya entrado, entonces se refiere entonces allí en ese, como ese término de alcanzar la salvación, ¿sí? Se emplea para referirse a eso, a alcanzar la salvación. Y tenemos entonces aquí el tercer término de esta expresión, plenitud, se refiere a un cumplimiento total. Recuerde que esta expresión plenitud está representada con el número 7, que el número 7 habla de dos cosas o tiene dos connotaciones. Uno habla de plenitud y dos habla de perfeccionamiento, ¿sí? Y entonces, mire que esa plenitud se refiere a un cumplimiento total, ¿sí? Se refiere a un cumplimiento total ¿de qué? De ese tiempo que el Señor entonces ha dado a quienes. Entonces tenemos aquí ya la cuarta expresión de esta frase, que es gentiles, y apunta entonces a una parte de la humanidad específica. Recuerde que la humanidad entonces está dividida, dijimos entonces que desde Génesis capítulo 1 hasta Génesis capítulo 11, allí solamente existían gentiles. Desde el capítulo 12 de Génesis hasta Hechos capítulo 1, existían dos clases de sociedades en la tierra, que eran gentiles y judíos. Ya entonces, de Hechos capítulo 2 hasta entonces Apocalipsis 20, existen tres clases de sociedades en la tierra, que son gentiles, judíos y cristianos. Así que entonces mire que aquí en esta expresión gentiles se está apuntando a una parte de la humanidad específica. Por eso entonces el apóstol Pablo dice, no seáis arrogantes en cuanto a vuestro modo de pensar, ¿sí? Porque ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que entonces haya entrado, ¿sí?, la plenitud de los gentiles. Entonces dijimos que ese hasta se refiere a un momento específico en el tiempo, haya entrado, se refiere entonces a alcanzar la salvación, o ese término se emplea para decir eso. 3, plenitud, se refiere a un cumplimiento total. Y 4, entonces se está apuntando allí a una parte específica de la humanidad, que son los gentiles. Entonces aquí, hablando de la plenitud de los gentiles, miramos que viene entonces, viene derivado del verbo plerón, que significa entonces llenar o completado, ¿sí? Eso entonces significa la expresión plenitud, ¿sí? Llenar o completado. Entonces se refiere a eso. Entonces tenemos que la plenitud de los gentiles tiene la misma regla o la misma
sí, regla o noasina. Entonces aquí tenemos que, antes de entrar allá, tenemos entonces que este término de la plenitud de los gentiles entonces hace referencia al momento final de la salvación hacia los gentiles. Una vez entonces se dé la plenitud de los gentiles, que eso entonces sucederá con el arrebatamiento de la iglesia, entonces una vez se dé eso, entonces ahí se le pone el final para que los gentiles puedan alcanzar salvación, ¿sí? Por eso entonces muchos preguntan y muchos dicen, pastor, pero es que en la gran tribulación va a haber salvación para los gentiles. Ya hemos hablado del tema en Mateo 24, más adelante lo vamos a tocar. Y entonces miramos que ya en lo que es la semana 70, entonces ahí no habrá salvación para gentil alguno. Ahí habrá salvación, pero para el remanente de Israel. Sí, que eso ya es otra cosa. Y entonces en el milenio entrarán gentiles, claro que sí, van a entrar unas naciones que son naciones ovejas, pero para ellos va a haber un trato ahí especial, ellos van a tener allí una oportunidad de disfrutar ese periodo de tiempo, pero vamos a mirar que con ellos va a suceder algo, ¿sí? Entonces a veces nosotros le aplicamos cosas, ¿sí? Que a las naciones gentiles que Dios no le está aplicando. Entonces hay que saber hacer una diferenciación en el contexto del texto para poder darle una verdadera interpretación, ¿sí? A lo que la palabra del Señor nos está diciendo. Entonces mire que este término de la plenitud de los gentiles hace referencia al momento final de la salvación, ¿sí? Para los gentiles. Entonces les decía que esta expresión se caracteriza porque tiene entonces la misma regla noasina, ¿sí? De los días de Noé. En el tiempo de Noé, recuerde usted que fue un tiempo determinado que el Señor dio y después se cerró la puerta. Y aunque después ellos quisieron entrar, ¿sí? La Biblia dice que después algunos quisieron entrar en el arca, ya una vez la puerta se había cerrado, no pudieron porque alguien entonces había cerrado la puerta y no se podía abrir, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante decir que este término entonces se caracteriza, ¿sí? Porque tiene entonces la misma regla de los días de Noé. Entonces, el Señor Jesucristo expresó algo en Mateo 24 y dice, más como en los días de Noé. Entonces, es importante mirar que ese mismo orden tiene la plenitud de los gentiles, ¿sí? Ese mismo orden. Entonces, decirles que también que en el tiempo de los gentiles, ¿sí? Les decía que la plenitud de los gentiles tiene entonces su inicio con Cornelio. Y por aquí, bueno, vamos aquí a adelantarme un poquito. Quiero adelantarme un poquito antes de mirar aquí algunas cosas. Bueno, por aquí tengo esta gráfica. Entonces, decirles que aquí tenemos entonces el nacimiento de Jesús. Esta gráfica la miramos en Mateo 24. Dijimos entonces que hasta la ascensión de Jesús, ahí antesito tenemos que se cumplieron 69 semanas de la profecía de Daniel. Una vez entonces se da la ascensión de Jesús, entonces tenemos allí el día de Pentecostés, el aposento alto. Después de esto entonces comienza a desarrollarse unos tiempos que el Señor estableció, ¿sí? Para la iglesia. Y aquí entonces está involucrado en esta parte de la gráfica, está involucrado entonces la plenitud de los gentiles, ¿sí? Por aquí entonces está entonces antes de Juan recibir la revelación de Apocalipsis, entonces ya se había iniciado la plenitud de los gentiles, ya se había dado el inicio a este tiempo, y entonces se da con Cornelio, allí en Hechos 10, les decía, y entonces, ¿qué sucede? Que se tienen que desarrollar estos tiempos que están determinados allí en el capítulo 2 y capítulo 3 de Apocalipsis, que esas 7 iglesias, que está allí el mensaje a esas 7 iglesias, que decir que esas 7 iglesias existieron en su época, pero no eran las únicas, también en esa época habían aproximadamente en esa parte del planeta, habían entonces aproximadamente 14, 15 congregaciones ya establecidas que el Señor toma allí entonces a Éfeso, a Esmirna,
Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, Filadelfia, Laodicea, el Señor los toma como toma la condición que estaba viviendo cada una de ellas. ¿Para qué? Para graficar en el tiempo la estadía de la iglesia en la tierra. ¿Sí? El Señor toma esas iglesias y el contexto en lo que allí estaba pasando para graficar lo que sucedería entonces en cada uno de los tiempos del desarrollo de la iglesia aquí en la tierra. Entonces, que ahí en ese paréntesis está inmerso la plenitud de los gentiles, ¿sí? Porque recuerde que entonces ya después de Cornelio, entonces la predicación no se centra casi, usted ve que también casi al mismo tiempo se da la conversión de Saulo, y ahí entonces comienza a poner la mirada, entonces es a los gentiles, por algo que ya vamos a mirar ahorita. Entonces aquí está entonces graficado los 7 tiempos, ¿sí? Los 7 tiempos en el mensaje a estas 7 iglesias están establecidos los 7 tiempos de la iglesia aquí en la tierra, que le decía que ya estamos en el tiempo de la Odisea, ya estamos aquí entonces en el último tiempo, ¿sí? Y una vez entonces se desarrolle eso, entonces ya se culminará el tiempo de la plenitud de los gentiles con este evento entonces que tenemos aquí, que es el arrebatamiento de la iglesia. Y una vez se da el arrebatamiento de la iglesia, entonces comenzará a desarrollarse lo que dice el verso 26 de Romanos 11, ¿no? Y entonces allí el apóstol Pablo comienza a hablar ya de un trato de Dios hacia la nación de Israel. Entonces es importante tener en cuenta esto, ¿sí? Entonces aquí devolviéndome nuevamente entonces aquí, bueno, aquí hablando entonces, ¿cómo podemos identificar este tiempo en la Biblia? ¿Sí? Entonces dijimos que según Hechos 10, en la visión de Cornelio, también en el mismo Hechos 10, en la visión de Pedro, y también entonces en Romanos 11:25, donde identifica el misterio de la plenitud de los gentiles. Recuerde que el número 7, que está graficado allí en las 7 etapas de la iglesia en la tierra, entonces nos habla de plenitud, ¿sí? Plenitud. En Apocalipsis encontramos la serie de 7 y entre esos están entonces los 7 mensajes a las iglesias que grafican en el tiempo los periodos de la iglesia. Ya entonces, una vez se complete, que ya una vez se termine este tiempo, entonces el Señor hará sonar la final trompeta para que la iglesia sea levantada. Entonces les decía que este tiempo inicia con la conversión de Cornelio. Recordemos ya que en el capítulo 10 del libro de los Hechos, Cornelio entonces tiene una visión, hay un mensajero de parte de Dios que le dice, bueno, tus oraciones, tus limosnas han sido o han subido para memoria de Dios delante del Señor, pero te hace falta una cosa. Y entonces allí le dice, envía pues ahora hombres a Jope y haz venir allí a Simón, que tiene entonces el que tiene por sobrenombre Pedro. Entonces posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene entonces su casa allí junto al mar, y él te dirá lo que es necesario que hagas. Y mientras ellos entonces van por el camino, Pedro está teniendo allí una visión, la visión del lienzo que les mencionaba ahorita, y entonces el Señor allí le dice, sí, que mate y come, pero entonces el apóstol Pedro dice, Señor, no voy a comer lo que es inmundo. Entonces, ya una vez se da eso allí, ese trato de Dios con Pedro, entonces Pedro respondió, sí, no ha entrado en mi boca ninguna cosa inmunda, pero se le responde a Pedro lo que entonces Dios allí expresa y dice que no llames inmundo lo que yo he purificado, ¿sí? O no llames común o inmundo, le dice el Señor, ¿sí? A lo que yo he purificado. Entonces ahí comienza el término llamado plenitud de los gentiles, que dicho de otra manera o más teológica, tiene que ver con el programa de Dios para la salvación de los gentiles. Es muy importante entonces tener eso en cuenta. Entonces, bueno, por aquí me hacen una pregunta, dice la hermana Lisdey Rodríguez, pastor, Dios le bendiga, ¿cuándo dice que sonará la final trompeta? Cuando dice que sonará la final trompeta, ¿se refiere a otras que anuncian o son las mismas de Apocalipsis? No, esa final trompeta entonces no tiene nada que ver, ¿sí? Con las 7 trompetas de Apocalipsis. Ya eso es totalmente distinto. Recuerde que para la iglesia, o recuerde más bien,
que dentro de la simbología de apocalíptica dijimos entonces que las trompetas hacen llamados para el pueblo, ¿sí? Cuando el apóstol Pablo hace referencia a la final trompeta, entonces allí está diciendo que será el último llamado que el Señor le hará a la iglesia, ¿sí? Pero ya entonces usted mirando allá en Apocalipsis capítulo 8, entonces ve allí las 7 trompetas, entonces ya esos son anuncios, ¿sí? De lo que el Señor entonces va a hacer. Recuerde que en Apocalipsis es muy importante entender que los sellos revelan, las trompetas anuncian y las copas ejecutan. Entonces esas 7 trompetas de Apocalipsis 8 ya eso es totalmente distinto al programa de Dios con la iglesia. Entonces aquí volviendo entonces decirles que entonces ahí con Cornelio comienza entonces este periodo de tiempo de la plenitud de los gentiles, ¿sí? Y le decía entonces que eso tiene que ver con el programa de Dios para salvación a los gentiles. Por eso entonces mire que aquí tenemos que cuando inicia la plenitud de los gentiles, entonces dijimos que en la casa de Cornelio, primeros gentiles en recibir el evangelio, Hechos 10, allí se da el inicio a este periodo, ¿sí?, de tiempo para salvación a los gentiles. ¿Y cuándo termina la plenitud de los gentiles? Bueno, terminará entonces con el arrebatamiento de la iglesia, ¿sí? Terminará allí cuando el Señor entonces ya una vez se consuma en totalidad del tiempo, la estadía de la iglesia en la tierra se consuma en totalidad, hablando del tiempo, las 7 entonces, las 7 etapas de la iglesia en la tierra. Una vez se consuma eso, entonces ya el Señor levantará la iglesia. Entonces ahí termina la plenitud de los gentiles. Entonces decirles que aquí entonces el apóstol Juan dice algo en San Juan capítulo 1, versículo 11 y 12. Dice allí el Evangelio según San Juan, dice, a lo suyo vino. Mire lo importante del por qué se da esta salvación a los gentiles. La palabra del Señor dice, a lo suyo vino. Yo pregunto, ¿qué es lo suyo? ¿Sí? ¿Qué es lo suyo? Siempre que hago esta pregunta, muchos dicen, Israel es lo suyo. No se está refiriendo esa expresión a Israel todavía. Mire lo que está diciendo allí San Juan 1:11. A lo suyo vino. ¿Qué es lo suyo? Recuerde lo que el Señor les había anunciado, ¿sí? Yo mismo iré y os salvaré, ¿sí? Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre. Por esta causa, yo mismo que hablo, he aquí, estaré presente. Entonces, lo que el Señor está allí expresando fue que Él vino a cumplir, en esa expresión, a lo suyo vino, Él vino a cumplir lo que Él había dicho, ¿sí? Y entonces dice la palabra que Él mismo había dado una señal. Y dice allá Isaías 7:14, y entonces dice, aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, ¿sí? Y se llamará entonces Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces mire que allí entonces en esa expresión a lo suyo vino entonces el Señor a cumplir lo que Él se había propuesto y era de salvar la humanidad. Ese término hace referencia entonces a la salvación y cómo Él la iba a hacer. Entonces, para eso entonces el apóstol habla un misterio, ¿no? Y habla entonces del misterio de lo que es el misterio de la voluntad o de su voluntad, que eso lo expresa Efesios capítulo 1, versículo 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, que ese misterio ahí hace referencia entonces a la manifestación de Dios en carne, ¿sí? A que Él entonces se hizo humano. Y entonces allí entonces comienza a cumplirse esa expresión, a lo suyo vino. Pero entonces los suyos, que ahí sí, ¿quiénes son los suyos? Bueno, la nación de Israel, su pueblo, su heredad. Y los suyos no le recibieron, ¿sí? Hablando de esa totalidad, como la nación entera. Hubieron unos pocos que le recibieron, ¿sí? Y usted recuerde que allí con los 120, entonces en el aposento alto inicia la iglesia, ¿sí? Que ya entonces cuando un judío se convierte al evangelio en este tiempo, hace parte de la iglesia. Y entonces tanto el judío como el gentil pierde su gentilicio, pierde su
pudiéramos decir ya para expresarme mejor, ya no sigue siendo judío ni sigo siendo colombiano, sino que ahora soy habitante o ser celestial, ¿sí? Porque recuerde que la iglesia entonces es un ser o somos habitantes celestiales. Eso lo expresa Pablo en varios lugares. Así que entonces aquí el Señor entonces lo que está expresando es que Él vino a traer salvación, vino a revelar su nombre, y eso lo hace a través de la máxima teofanía, que es entonces Dios manifestado en carne, pero los suyos no le recibieron, hablando de esa totalidad como lo que es la nación de Israel. Entonces los suyos no le recibieron, fueron una minoría, mas a todos los que le recibieron, mire lo que dice, más a todos los que recibieron, ahí se abre la puerta, ¿sí? Ahí se abre la puerta entonces para que no solamente es esa minoría de judíos que creyeron, ¿sí? Sino también entonces para los gentiles. Entonces, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice el hermano Daniel Carmona, dice, hermano David, pero Pablo no era romano, por ende gentil. Entonces, bueno, Pablo es de la tribu de Benjamín, ¿sí? Él habla, pero tenía como, pudiéramos decir, una doble nacionalidad, ¿sí? Era entonces judío, ¿sí? Pero también tenía nacionalidad romana. Entonces, eso es como si yo, siendo colombiano, entonces tengo nacionalidad, digamos, en otro país, Inglaterra, un ejemplo. Entonces ya yo por tener nacionalidad no dejo de ser colombiano, ¿sí? Por tener nacionalidad en Inglaterra no dejo de ser colombiano. Así que algo así pasaba con Pablo, ¿sí? Entonces, mire que aquí ya entonces después el Señor usa a Pablo, lo escoge como instrumento para llevar, ¿sí? De una manera entonces ya mucho más fuerte el mensaje a los pueblos gentiles, que entonces es ahí donde comienza el Señor a glorificarse en los pueblos gentiles. Entonces, mire lo interesante que vamos encontrando aquí en la palabra, ¿sí? Hablando entonces haciendo referencia a este término. Entonces dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿sí? Entonces la plenitud de los gentiles inicia en la casa de Cornelio y va hasta el día en que el Señor levante su iglesia, indicando entonces así que los gentiles se han salvado entonces a plenitud, ¿sí? Entonces recuerde que plenitud hace referencia a llenar o completar, que es lo que significa este término. Entonces la plenitud de los gentiles hace referencia al momento final de la salvación para los gentiles. ¿Listo? Entonces recordemos que este tiempo entonces se da en ese paréntesis, ¿sí? De la gracia que les mostraba entonces en la gráfica. Entonces ya aquí tenemos entonces nuevamente la gráfica. Entonces aquí tenemos ese paréntesis, ahí está, aquí está en amarillo. Inicia entonces en el día de Pentecostés, que nace la iglesia, y termina entonces hasta cuando el Señor levante la iglesia. Entonces mire que este término plenitud está entonces inmerso, o está allí también agregando estos 7 tiempos de la iglesia en la tierra, ¿sí? Una vez entonces ya se completen esos tiempos, entonces la iglesia será levantada. Entonces este término plenitud hace referencia a ese tiempo dado por Dios a los gentiles para que los gentiles puedan salvarse. Dice Efesios capítulo 2, versículo 12, dice, en aquel tiempo, o sea, antes de que entonces se estableciera la iglesia, dice, en aquel tiempo estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo, ¿sí? O sea que nosotros los gentiles en cuanto a la carne no teníamos esperanza, no teníamos allí pactos, no teníamos promesas, estábamos en el mundo sin esperanza y sin Dios. Pero entonces Dios ha dado un tiempo a los hombres, ¿sí? No judíos, en este caso a los gentiles, para que escuchemos entonces el evangelio y podamos creer en Jesucristo para salvación, al igual que
esa parte del pueblo de Israel que no está endurecido, ¿sí? Entonces, por eso ya usted ve que allí, en el primer mensaje del apóstol Pedro, usted encuentra entonces algo muy interesante. Ya en Hechos capítulo 2, mire lo que encontramos allí, precisamente en los versículos entonces 39. Una vez entonces allí Pedro da su primer mensaje, que entonces allí en el versículo 37 dice que se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: bueno, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Mire lo que dice el versículo 39. Porque para vosotros es la promesa. ¿Sí? ¿Para quiénes? Entonces, para la nación de Israel. Porque para vosotros es la promesa, le está hablando allí a los judíos, y para vuestros hijos, ahí sigue hablando en el contexto del pueblo judío, y sigue diciendo, y para todos los que están lejos. ¿Quiénes son los que están lejos? Ya vamos a mirar quiénes son los que están lejos, ¿sí? Porque ahí entonces nos está incluyendo a nosotros los gentiles, y entonces sigue diciendo, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Entonces ya usted ubicándose en Efesios, entonces ahí en el capítulo 2, mire lo que dice la palabra del Señor allí, ¿sí? Que es muy importante entonces tener eso en cuenta. Allí entonces nos muestra quiénes son esos, los que están lejos. Entonces dice la palabra del Señor a partir del versículo 12 de Efesios capítulo 2. Dice, o bueno, el versículo 11 dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo, nosotros los gentiles estabais sin Cristo, o sea, antes, les decía, antes de que se estableciera la iglesia, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Escuche lo que dice el verso 13 de Efesios 2, estoy leyendo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, mire lo que está diciendo ahí. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, ahí está haciendo referencia a los gentiles, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, ¿sí? Porque recuerde lo que acabo de decir, o acabamos de leer aquí en lo que dijo el apóstol Pedro, en Hechos 2:39. Entonces dice, porque para vosotros es la promesa, está hablando allí a los judíos, y para vuestros hijos, sigue hablando en el contexto judío, pero él agrega y dice, y para todos los que están lejos. ¿Cuáles son los que están lejos? Entonces el Señor dice acá, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y mire lo que sigue diciendo en el verso 14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, ¿sí? Derribando la pared intermedia de separación. Por eso entonces Pedro se asombró allí en la casa de Cornelio y los demás judíos que iban con él y dijo, no, si sobre ellos se manifestó lo mismo que se manifestó sobre nosotros, hablan en lenguas, les escuchamos a hablar las maravillas que glorifican al Señor, entonces ¿por qué vamos a impedir para ellos el bautismo si les ha acontecido lo mismo? Y entonces ya aquí el apóstol Pablo lo aclara en Efesios. Y entonces dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, judíos y gentiles, hizo uno, que entonces está conformando actualmente la iglesia, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y mire lo que dice el versículo 17. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. ¿Cuáles eran los que estaban lejos y cuáles eran los que estaban cerca? Cerca entonces
allí Pedro dice que era entonces la nación judía, Israel, y los que estaban lejos, entonces ya aquí entonces está diciendo el apóstol Pablo que hacía referencia a los gentiles. Entonces es muy importante mirar eso, que el Señor entonces vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Entonces mire que es muy importante mirar esto, que a partir entonces de la predicación apostólica del Nuevo Testamento, nosotros que en otro tiempo estábamos lejos, fuimos hechos cercanos por la sangre de Jesucristo, o sea, por ese mismo sacrificio. Recuerde que yo les decía que Romanos grafica la salvación en todos sus tiempos, y le decía que Romanos capítulo 1 al 8, el apóstol describe y muestra cómo se salvan los gentiles. Ya entonces lo que es Romanos 9, 10 y 11 muestra cómo se da la salvación a los judíos, y ya entonces a partir del capítulo 12 hasta terminar la carta, capítulo 16, entonces allí ya no le habla el apóstol a dos pueblos distintos, sino que le habla a un solo pueblo. Porque recuerde que en la eternidad, entonces ya habrá entonces un solo pueblo, ¿sí? Que está entonces allí adorando y glorificando y disfrutando de la eternidad de Dios. Entonces, ya entonces una vez se ha desarrollado el juicio final. Entonces, mire lo importante de lo que estamos mirando acá y de lo que estamos hablando. Entonces, por eso la palabra del Señor nos habla de un tiempo, en esta expresión, la plenitud de los gentiles, nos habla de un tiempo fijado al respecto y también de un final de ese tiempo, ¿sí? Habla entonces que hay un inicio, pero también hay un final. ¿Para qué? Para que los gentiles puedan tener entonces la salvación, puedan a ingresar a ella, puedan llegar fácilmente y puedan disfrutar de ese beneficio del sacrificio de la cruz de Calvario. Entonces, de ahí que entonces Pablo entonces hablara que entonces, y dice entonces, hermanos, no, esto lo digo para que no seáis arrogante en cuanto a vuestro modo de pensar. Y entonces dice el apóstol allá, dice, para que no seáis arrogante en cuanto a vuestro modo mismo, a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Entonces llegará el momento que los gentiles que recibieron la salvación, ¿sí? En esta dispensación de la gracia, seremos entonces arrebatados, seremos levantados, nos encontraremos con Jesucristo allí en las nubes, lo cual entonces implica asimismo el final de la estadía de la iglesia en la tierra. Una vez entonces se dé este evento que usted está viendo acá, el arrebatamiento de la iglesia, una vez se dé eso, entonces se acabará la estadía de la iglesia en la tierra y se acabará también entonces la oportunidad para que el gentil se salve, ¿sí? Porque entonces está allí el Señor expresando que ha dado 7 tiempos, y una vez entonces se completan los 7 tiempos, entonces ya allí se dará el arrebatamiento de la iglesia. Por eso entonces mirábamos y graficábamos en Mateo 24 que ya estamos muy cerca, ¿sí? Ya estamos entonces muy cerca de la salvación, hablando entonces del último paso del evangelio, que es la glorificación. Estamos muy cerca a ese momento, porque ya entonces usted ve precisamente hoy, hoy es 14 de mayo, y hoy la nación de Israel está cumpliendo 73 años como nación. Y usted sí ha visto noticias, yo mantengo muy pendiente. Si usted ha visto noticias, usted se ha dado cuenta que allí en Israel actualmente están en guerra, ¿sí? O sea, hay allí una situación bastante tensa. Y usted ve que lo que ellos entonces están allí, por lo que ellos están luchando, es por obtener entonces allí una conquista total de lo que es Jerusalén, su ciudad. Para ellos es la capital eterna entonces de Israel, y usted ve entonces que hay una lucha allí por eso. Entonces, por eso nos permite a nosotros como iglesia ver y comprender que cada vez está más cerca la glorificación, cada vez está más cerca el levantamiento de la iglesia. Entonces, dice el hermano William
Dice el hermano William, dice, o sea que la iglesia está conformada por judíos y gentiles. Sí, claro, y usted acuérdese que en Hechos capítulo 2 usted ve que allí los que fueron llenos con el Espíritu Santo, esos 120, eran todos, eran del pueblo de Israel, todos eran judíos, ¿sí? Incluyendo la mamá de nuestro Señor Jesucristo que estaba ahí, todos eran judíos. Pero ya en Hechos 10, entonces se abre la puerta a la predicación a los gentiles, que a partir de ahí, que les decía que del aposento alto a la conversión de Cornelio no pasaron muchos años, pasaron como 5 o 6 años, si no estoy mal. Y después de ahí entonces ya comienza el Señor a tratar con los gentiles y sigue tratando el Señor. Por eso el Señor dice que Él es paciente, ¿sí? Él no quiere que nadie se pierda, Él quiere que todos lleguen al conocimiento de esta verdad, pero llegará el momento entonces donde ya una vez se cumpla, ¿sí? La última etapa, la séptima etapa, una vez llegue a su plenitud ese tiempo, ya una vez se complete, entonces se dará el evento que tanto hemos esperado. Entonces ya aquí avanzando, bueno, ya de esto lo hemos hablado, estaremos tocándolo más adelante, pero aquí entonces ya para ir cerrando este tema, entonces es un error pensar, escuche muy bien esto, es un error pensar que este término, la plenitud de los gentiles, hace referencia a un número de salvos, ¿sí? Porque algunos expresan y dicen que entonces la expresión plenitud de los gentiles hace referencia a un número de salvos. Dijimos entonces, si miramos, que no, esta expresión que el apóstol Pablo da ahí no hace referencia a eso, ¿sí? Entonces es un error pensar que este término hace referencia a un número de salvos. Eso no es correcto, ¿sí? Entonces vamos aquí a devolvernos, perdón. Espérenme, me devuelvo aquí un momentico, ya aquí cerrando, para entonces proyectar entonces nuevamente, ¿sí? Para que usted pueda entonces comprobar lo que le estoy diciendo. Entonces aquí entonces les decía que tenemos entonces lo que significa ese término, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Entonces dijimos que ese hasta se refiere a un momento específico en el tiempo, ¿sí? Hasta, ¿sí? Hasta. Se refiere a un momento específico en el tiempo. Haya entrado, entonces les decía que es la traducción de un verbo griego que se emplea para referirse, ¿sí? A alcanzar la salvación, hasta que haya entrado, ¿sí? O sea, que se refiere a un momento específico en el tiempo para poder los gentiles allí alcanzar la salvación, que entonces la plenitud se refiere a un cumplimiento total. ¿Un cumplimiento total de qué? Pues de esas 7 etapas de la estadía de la iglesia aquí en la tierra. Una vez se desarrolle eso, ya entonces se cerrará allí lo que es entonces la estadía de la iglesia en la tierra. Entonces, una vez se cumpla, se dará el arrebatamiento. Eso habla acerca de plenitud, número 7, representado en 7 etapas. Y por cuarto, entonces tenemos en esta expresión, en esta frase, la expresión gentiles, que decíamos que apunta a una parte de la humanidad específica, aunque la iglesia inició con un grupo allí de gentiles, de judíos, perdón, pero después entonces se conformó por un grupo más que judíos, se conforma más por gentiles que judíos. Claro, hay judíos ahí en medio de estos ya 21 siglos que han aceptado a Jesucristo y son iglesia, ¿sí? Entonces, pero hay un grupo, pudiéramos decir, bastante significativo, que entonces hay una mayoría de gentiles. Entonces, eso tiene un objetivo específico. Entonces, mire que apunta a una parte de la humanidad específica. Así que entonces ya creo que queda entendido esta pregunta, o queda resuelta esta pregunta: ¿qué es la plenitud de los gentiles? Entonces dijimos que es un periodo de tiempo que el Señor ha establecido, graficado en 7 etapas, para que los gentiles puedan adquirir, puedan disfrutar, puedan recibir, puedan entonces entrar a participar de esta salvación preciosa. Una vez se da el arrebatamiento de la iglesia, que es el próximo tema que vamos a comenzar a tocar, entonces una vez se da ese evento, ya entonces se termina la opción de salvación para los gentiles. Entonces es muy importante que usted tenga eso bien claro
y no confunda los términos, ¿sí? Ya usted debe tener claro qué es el tiempo de los gentiles, que son los gentiles subyugando a la nación de Israel, como todavía se ve, y la plenitud de los gentiles es el tiempo que el Señor ha dado para que los gentiles puedan disfrutar o puedan recibir la salvación. Recuerde que no es correcto decir que la plenitud de los gentiles hace referencia a una cantidad o a un número de salvos, ¿sí? No, sino que se refiere al cumplimiento total de lo establecido por Dios allí en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, esas 7 etapas de la iglesia en la tierra. Así que entonces vamos a darle gracias a Dios. Entonces ahí concluimos. Si de pronto usted tiene preguntas, tiene inquietudes, claro que sí, en el WhatsApp, allí en el grupo, del estudio, entonces yo les estaré habilitando para que usted pueda expresar su inquietud y poderle entonces ampliar. Entonces vamos a darle gracias al Señor. Ya entonces el día lunes estaremos entrando a mirar el arrebatamiento, estaremos entrando a analizar ese evento que ya entonces posteriormente estaremos hablando también, bueno, ahí no lo tengo ahí no lo tengo expreso en el temario o allí en el grupo de temas que les mandé, no lo puse, pero vamos a hablar en ese contexto del arrebatamiento, vamos a hablar, una vez finalicemos la explicación de este evento, vamos a hablar sobre la boda judía, ¿sí? Que entonces es el contexto en lo que se va a desarrollar allí también la boda de Jesucristo con la iglesia para comprender un poco y entender algunas cosas. Y posteriormente estaremos hablando de lo que es la segunda venida de Jesucristo y haciendo un paralelo, bíblicamente hablando, y una diferenciación entre estos dos eventos para que nosotros pues podamos corregir algunas cosas en el léxico, ¿sí? Que utilizamos. Entonces vamos a dejar hoy hasta ahí. Vamos a darle gracias al Señor. Si usted ha aprendido algo hoy, dígale al Señor que gracias y dígale al Señor que Él permita que su vida pueda ser un instrumento para que ya en estos últimos minutos de este tiempo, de la plenitud de los gentiles, ya en este últimos segundos de este tiempo, entonces podamos nosotros permitir, o más bien, sí, permitir que Dios use nuestra vida para que muchas personas lleguen al conocimiento de la verdad, para que ellos puedan entonces recibir a Jesucristo como su Salvador y puedan entonces ellos también disfrutar de lo que nosotros estamos disfrutando. Recuerde que si nosotros callamos, las piedras hablan, dijo Jesús. Entonces, qué bueno que podamos nosotros cada día hacer apologética de la fe, podamos hacer defensa de la fe, pero para eso necesitamos conocimiento de la palabra. Así que vamos a darle gracias al Señor y estaré entonces después atento a las preguntas, inquietudes que haya generado el desarrollo de este tema. Bendito Dios y Padre Celestial, amado Rey de la Gloria.